¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y en el video de hoy vamos a hacer algo sencillo, una letra. Vamos a dibujarla primero, una letra simple. Vamos a utilizar trazos redondeados para que no sea complicado, porque la idea es hacer algo que se pueda hacer rápido, en serie, es decir, en cantidad, como para venderle a los turistas, que se pueda vender para eventos, cumpleaños, fiestas especiales, recordatorios. Y en última instancia, ¿quién no quiere tener una piedra con su inicial o para regalar? Es decir, tiene muchas posibilidades. Ya sé que ustedes estarán pensando que una letra es algo demasiado simple, y bueno, de hecho lo es, pero esta letra va a tener la particularidad de que va a tener volumen, es decir, va a tener un formato 3D para que despegue de la piedra, de la sensación de estar por encima de la piedra. Muy bien, ya la tenemos dibujada. Lo que vamos a hacer ahora es darle una base blanca para que después el color que pongamos encima sea un color intenso. Bien, yo normalmente doy 2 manos porque necesito una base blanca bien cubritiva. Y ahora pasamos a dar color. Yo voy a comenzar dando un naranja como color intermedio. Después vamos a profundizar, vamos a dar color más rojo hacia el lado de la sombra y un color más luminoso hacia el lado donde está incidiendo la luz. Esto, amigos, no es más que una base naranja de color sólido. No tiene ni trucos ni secretos. Una vez que lo tenemos listo, entonces vamos a empezar a trabajar. Elegimos la dirección de la luz y entonces en toda esa área que va a estar en este caso del lado derecho, fíjense que aquí les estoy señalando, en todas estas partes vamos a tener mayor iluminación porque la luz se va a estar dando en forma directa, y por el contrario, del lado opuesto se va a generar sombra. Entonces a continuación lo que voy a hacer es empezar a trabajar ahora con rojo, que puede ser un rojo vermellón, rojo de cadmio, inclusive carmín, porque en este caso no influye mucho. Entonces empiezo a trabajar sobre el lado que va a estar en sombra. Fíjense que trabajo desde el borde hacia adentro de la letra y siempre esfumando. Observen que aquí, como les había indicado, repito el mismo procedimiento, es decir, color más intenso hacia la parte izquierda y voy esfumando hacia la parte derecha, que es donde empieza a haber más luz. Entonces hago esto en el centro, en el ojo de la A, y repito el mismo procedimiento en la pata. Si se dan cuenta, hago lo mismo que al principio. El color más intenso lo voy colocando en la parte más izquierda, en el borde de la letra, y voy esfumando. Es muy importante esfumar con cuidado, y me refiero a realizar un esfumado paulatino, consistente, que realmente dé esa sensación de que se va perdiendo la oscuridad y empieza a aparecer la luz. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a agregar luz en esas partes que están, valga la redundancia, expuestas a la incidencia de la luz. Entonces, de la misma manera que antes apliqué la sombra, ahora voy a aplicar la luz desde el borde derecho de la letra, y lo voy a ir esfumando en sentido contrario. Si ustedes se dan cuenta, esto realmente no es complicado, es simplemente tener cuidado de hacer un buen difuminado. Bien, y llegó el momento de empezar a intensificar la sombra.
Ahora voy a utilizar un poco de magenta. Podrían también utilizar carmín con una pequeña cantidad de azul ultramar. Lo que nos interesa es ir acentuando la sombra, en este caso del lado izquierdo, que es el lado donde no da la luz. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Ok, ahora lo que hacemos es lo contrario, vamos a intensificar la zona de iluminación. Fíjense que yo con amarillo voy aplicando desde el borde de la letra hacia adentro, siguiendo los mismos criterios que en la mano de pintura anterior. Siempre el color más fuerte en el borde y vamos difuminando gradualmente hacia el interior de la letra. Y permítame insistir en este punto. El difuminado tiene que ser gradual. No tiene que haber cortes bruscos de color, porque si no se pierde totalmente el efecto. Es lo más importante quizás de este trabajo, un buen difuminado. Un buen difuminado gradual es lo que le otorga a la pintura esa sensación de volumen, como si la letra estuviera inflada. Esa redondez que queremos darle depende casi exclusivamente del difuminado. Por eso es que insisto tanto en este punto. Perfecto, ahora voy a preparar una mezcla con negro y rojo para obtener un rojo más oscuro y le voy a aplicar de nuevo sobre el lado izquierdo para darle un poco más de intensidad a la sombra. Quiero que realmente se perciba que ese lado de la letra no está recibiendo luz, por lo tanto está en sombra. Esta misma mezcla podrían hacerla también con azul ultramar, no habría ningún problema. En este caso voy a utilizar negro porque me interesa que se grabe el concepto de que necesitamos mayor oscuridad en esta zona de la letra. Repito, ustedes pueden utilizar inclusive azul cobalto, azul ultramar, pueden utilizar carmín con una pizca de azul ultramar. Es decir, hay muchas variantes que podemos lograr con el color para dar oscuridad, para hacer sombra. Muy bien, entonces ahora voy a utilizar blanco puro para aplicar una base luminosa. Voy a trabajar exactamente de la misma manera que venía haciéndolo, desde el borde de la letra hacia adentro, difuminando. Entonces después, sobre esta base blanca, le voy a aplicar una veladura con amarillo y entonces voy a obtener una zona bien luminosa que va a indicar dónde está pegando la luz con ese brillo que se genera. Entonces trabajo en todas las áreas donde la luz estaría incidiendo con fuerza, voy a aplicarle blanco. Recuerden siempre difuminar.
bien, llegó el momento entonces de aplicar la veladura que les había comentado. Lo voy a hacer con amarillo, bien diluido. Recuerden que una veladura funciona como una capa transparente. No tiene que tapar completamente el color que está debajo, sino todo lo contrario, simplemente una capa delgada de color que deje pasar la luminosidad del blanco que hemos aplicado antes. Bien, y ahora sigue un detalle sumamente importante de todo lo que sea pintura tridimensional, y es agregarle la sombra en el lado opuesto a la dirección de la luz. Estamos hablando de sombra proyectada, no la sombra propia de la letra, sino la sombra que esta letra va a proyectar sobre la superficie, en este caso de la piedra. Esto lo hago directamente con negro puro. Observen que la sombra se genera bien junto al borde de la letra y se proyecta hacia el lado izquierdo, o sea, el lado opuesto a la dirección en que está incidiendo la luz. Y ahora sí, para ir finalizando esta letra, lo que voy a hacer es agregarle un ribete de luz bien marcado. Y esto lo voy a hacer con acrílico blanco, levemente diluido para que sea fluido y corra bien. Fíjense que si no lo diluimos, el acrílico es viscoso, espeso y no va a correr con facilidad. Entonces, diluyendo con un poco de agua, logramos fluidez para un trazo continuo. Y bien amigos, aquí les queda esta idea. Ustedes pueden ampliarla, pueden usar su creatividad, su imaginación para hacer otros formatos de letra con diferentes colores. Eso ya depende de cada uno. Y será hasta el próximo. Chau, chau.